En este video voy a analizar en profundidad todos y cada uno de los ETFs con los que puedes invertir en el S&P 500 y quédate hasta el final ya que voy a hacer un anuncio increíble. En este video en particular nos vamos a concentrar única y exclusivamente en analizar estos ETFs que siguen al S&P 500. Si tú aún no estás familiarizado con estos temas de los ETFs, acciones y demás, o quieres aprender más sobre qué es lo que tienes que conocer a la hora de elegir un buen ETF, te voy a dejar por aquí arriba en una tarjetita un video donde explico más en profundidad qué son los ETFs y cómo funcionan. O si tú estás viendo este video en alguna otra plataforma, déjame un comentario con la palabra ETFs y te lo voy a enviar por mensaje privado. Antes de ver cuál es el mejor ETF, tenemos que entender qué es el S&P 500. Y no es más que una lista de 500 acciones diferentes. Esta lista la hace la empresa S&P Global, de ahí el nombre de S&P 500. Para que una empresa pueda entrar dentro de esta lista del S&P 500, debe ser una empresa que esté en Estados Unidos, debe ser una de las empresas más grandes en cuanto a capitalización de mercado. La capitalización de mercado es el resultado de multiplicar cuántas acciones hay en circulación multiplicado por el precio de la acción. Imagínatelo como si pudieras comprar la empresa en su totalidad, todas las acciones, ¿cuánto dinero tendrías que gastar? Eso es la capitalización de mercado. Es un índice ponderado, o sea que las empresas que tengan mayor capitalización de mercado vamos a tener invertido en ellas más cantidad que las que tengan una menor capitalización de mercado. Y por último, el rebalanceo de este índice se hace de manera trimestral. Cada 3 meses entran o salen acciones de esta lista o se cambian los porcentajes, suben o bajan de las acciones que aún están en la lista. Aquí te muestro en pantalla las primeras 9 acciones de esta lista: Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Broadcom, Alphabet, que es Google, Meta, que es Facebook, Instagram y WhatsApp, Tesla y Berkshire Hathaway, la empresa que solía ser el CEO Warren Buffett. Y esta lista, como ya te decía, es ponderada. O sea, si nosotros quisiéramos invertir en la lista del S&P 500, de cada $100 invertidos tendríamos que poner 8.50 en Nvidia, 6.90 en Apple, 6.60 en Microsoft y así sucesivamente. Como te puedes dar cuenta, estas primeras 9 posiciones son poco más del 40% de todo el índice. Las otras 491 empresas apenas representan el 59.9%. Es por eso que este es un índice ponderado. Ahora bien, ya vimos que el S&P 500 no es más que una lista. Entonces, ¿solamente hay un ETF que siga esta lista o cuántos ETFs hay? Si el único requisito es dividir nuestra inversión en los porcentajes que nos dice la lista, tú mismo podrías abrirte una cuenta en GBM, por ejemplo, y comprar acción por acción y cada 3 meses ir rebalanceando tu portafolio de manera manual. Pero obviamente esto es un dolor de cabeza y es por eso que existen ETFs que siguen al S&P 500, aunque con sus particularidades y características especiales que los hacen mejores o peores dependiendo de tu situación. Para esta comparación decidí dividir los ETFs en 3 categorías principales: ETFs distributivos y que estén en dólares, ETFs acumulativos y que estén en dólares y ETFs acumulativos que estén en pesos mexicanos. Este concepto de un ETF acumulativo y distributivo lo explico más en profundidad en el video de los ETFs, que te lo dejo en la descripción, o puedes dejarme un comentario con la palabra ETF y te lo voy a enviar. Pero básicamente se refiere, si es un ETF distributivo, a que toma los dividendos que tienen las empresas dentro del ETF y se los da al propietario del ETF, es decir, a ti, y te los deposita en dinero. Tú vas a ver que cada 3 meses te está llegando dinero a tu cuenta. De este dinero que nos llega, obviamente hay que pagar un porcentaje de impuestos, lo cual reduce nuestro rendimiento total en el largo plazo. Y en el caso de los ETFs acumulativos, cuando las empresas pagan dividendos, es el mismo ETF el que toma esos dividendos y los reinvierte en más acciones del mismo ETF. Esto nos ayuda a generar más interés compuesto en el largo plazo y nos evita pagar impuestos por estas distribuciones de dividendos. Los ETFs a comparar en la sección de distributivos en dólares van a ser el SIPY, el VO, el IVV, el SIPYM o antes conocido como SPLG. Los ETFs acumulativos en dólares serán el VUA, el SPYL y el CSPX. Y en el apartado de los acumulativos en pesos mexicanos vamos a comparar solamente 2, el IVV peso y el CSPXX. Hago la comparación de esta manera ya que de otra forma sería imposible poder compararlos porque son peras y manzanas. Un ETF distributivo no se puede comparar con un ETF acumulativo y mucho menos un ETF que esté en pesos
pesos mexicanos se puede comparar con un ETF que esté en dólares. Son cosas totalmente incomparables y sirven para propósitos diferentes. Es por eso que los agrupé en estas tres categorías que sí son comparables entre sí para obtener el mejor de cada una de ellas. Los criterios de la comparación van a ser estos. Obviamente vamos a poner el ticker, que es el nombre del ETF, cuál es la comisión que nos cobran, en qué moneda o en qué divisa está, si está en pesos o en dólares, cuáles han sido sus rendimientos, el máximo que se pueda comparar. Hay ETFs que tienen 10, 20, 30 o 40 años de existir y hay otros ETFs que son de reciente creación. Entonces vamos a escoger el máximo periodo en el cual se puedan comparar todos los ETFs. Y por último, y muy importante, ¿cómo es el tema de los impuestos? ¿Cada cuánto hay que pagar impuestos en cada uno de estos ETFs? Empezamos con el SPY. Es un ETF de la empresa State Street. Es el ETF más antiguo de los que siguen al S&P 500 y por eso es uno también de los más populares. En este caso nos cobra una comisión de administración del 0.0945 y el rendimiento de los últimos 10 años después del pago de impuestos y las comisiones por compra y venta de los activos dentro del ETF, que te recuerdo es el dato en el que debes de fijarte, ya que es el rendimiento que tú vas a tener en la aplicación de tu broker. En el caso particular de este ETF es del 12.21% año con año a lo largo de los últimos 10 años de historia. Siguiente ETF, igualmente de la empresa State Street, el hermano pequeño, llamémosle del SPY, el SPYM, que te recuerdo que anteriormente también era conocido como SPLG. En este caso, la comisión que nos cobra es del 0.02%, mucho más bajo que su hermano mayor. Y el rendimiento que ha tenido en los últimos 10 años, después de impuestos y comisiones, ha sido del 12.29%. Ahora vamos con el VOO, es un ETF de una empresa que seguramente conozcas, que se llama Vanguard, uno de los ETFs también más populares que existen. En el caso de este ETF, la comisión que nos cobran es del 0.03%. Y el rendimiento que ha tenido en los últimos 10 años, igualmente después de comisiones y demás, es del 12.34%. Y el último ETF que vamos a ver en esta sección es el IVV de la empresa iShares de BlackRock. Este ETF nos cobra una comisión del 0.03% y los rendimientos que hemos tenido los últimos 10 años después de comisiones e impuestos ha sido del 12.33%. Aquí en pantalla te dejo una tabla resumen con los datos de cada uno de los ETFs. Por comisiones, el ganador es el SPYM. Todos están en dólares. Por rendimientos, eso sí, el ganador, aunque por un margen muy mínimo, es el VOO y el IVV también está bastante cerca. En el apartado de los impuestos, aquí es donde viene la parte triste, ya que al tú recibir los dividendos en tu cuenta de inversión, dependiendo del broker donde lo hayas comprado, si por ejemplo los compras en GBM, si lo compraste en Trading México o en Trading Estados Unidos, puedes estar obligado o no a hacer una declaración mensual en el mes en el que te depositaron los dividendos, pero sí o sí vas a tener que hacer una declaración anual por el pago de estos dividendos que te hicieron a lo largo del año. Si quieres aprender más en profundidad sobre este tema de los impuestos, lo explico en detalle en este video que te dejo en esta tarjetita, o si lo estás viendo en alguna otra plataforma, déjame un comentario con la palabra impuestos y te lo voy a enviar por mensaje privado. El ganador en esta sección de ETFs distributivos en dólares para mí es el SPYM, aunque sí, el rendimiento que ha tenido comparado, por ejemplo, con el VOO ha sido menor. Esto es debido a que la comisión del 0.02% recientemente la bajaron. Anteriormente era un poquito más elevada y recientemente la bajaron a este 0.2%. Y de ahora en adelante, en el largo plazo, el que tenga una comisión ligeramente inferior nos va a beneficiar. Tampoco va a ser la gran diferencia, pero bueno, si nos lo podemos ahorrar, pues qué mejor. Y si vemos cómo se ha comportado su precio en los últimos 10 años, podemos ver que son prácticamente iguales. Cualquiera de estos 4 ETFs que tú estés comprando prácticamente es lo mismo. La diferencia que tú tengas de invertir en uno u otro en el largo plazo va a ser prácticamente nula, si acaso un 0.5, un 1% a lo largo de décadas. Ahora bien, vamos al siguiente apartado, los ETFs acumulativos que estén en dólares. Estos ETFs, como ya te platiqué anteriormente, tienen la particularidad de reinvertir los dividendos de manera automática y al hacer esto, tú no tienes que pagar un solo centavo de impuestos. Además de que dependiendo del país donde esté domiciliado el ETF, ese país puede tener ciertos tratados fiscales con Estados Unidos para reducir aún más el pago de impuestos. Para el caso particular de estos ETFs, todos están domiciliados en Irlanda, ya que Irlanda tiene un tratado con Estados Unidos para que los dividendos que salgan de Estados Unidos hacia afuera, en lugar de pagar el 30% de impuestos en Estados Unidos, tan solo van a pagar la mitad, el 15%. Y si este dinero te lo dieran a ti en tu cuenta, tú todavía estarías obligado a pagar impuestos, pero al ser acumulativos, tú no tienes que hacer absolutamente nada hasta que decidas venderlos. El primer ETF de esta sección es uno que me has escuchado nombrar muchísimo por ahí, el VUAA. Como podemos verlo en su nombre, es un ETF acumulativo y está en dólares. La comisión
comisión que nos cobran por administración al año es del 0.07% y como ya te lo adelantaba, es un ETF que está domiciliado en Irlanda. Para esta categoría en particular me veo en la necesidad de tomar el rendimiento del último año, ya que uno de los ETFs que vamos a comparar es de muy reciente creación, entonces si tomamos alguna otra medida de comparación no sería justo. Entonces vamos a tomar únicamente el último año, que es un rendimiento del 17.58%. El siguiente ETF a comparar es el CSPX de iShares de BlackRock. Creo que no lo mencioné, pero el anterior, el VUA, era de Vanguard. La comisión que nos cobra este ETF es de exactamente lo mismo, 0.07%, también es acumulativo y está domiciliado al igual que el VUA en Irlanda. Y si los dos ETFs nos cobran la misma comisión, siguen al mismo índice y ambos son acumulativos y están en dólares, es normal que el rendimiento en el último año sea exactamente lo mismo, 17.58%. Y el último ETF de esta lista en particular es el SPYL de la empresa State Street. Como podemos ver en su página, es un ETF que está en dólares y es acumulativo. Las comisiones que nos cobra este ETF son menores, del 0.03%. Y como ya te adelantaba, es un ETF de reciente creación y el rendimiento que ha tenido en el último año por esta comisión, al ser menor que los dos competidores anteriores, ha sido ligeramente mayor, del 17.6%. Este ETF lo descubrí gracias a ustedes que me hicieron favor de comentármelo en varios videos, que este ETF también se veía algo atractivo y efectivamente sí, tanto por las comisiones como por la manera en la que está estructurado este ETF, es una mejor opción que las dos anteriores. Aquí te dejo la tablita comparación con estos tres ETFs, la comisión que es la misma para el VUA y el CSPX, una comisión menor del 0.03% para el SPYL, los tres en dólares, los tres acumulativos, los rendimientos de un año en esta comparación en particular ligeramente superiores los del SPYL, pero a largo plazo esta diferencia se va a empezar a notar ligeramente más. Y en el caso de los impuestos, como ya te lo platiqué, solamente tienes que pagar una vez en la vida. Cuando decidas vender y obtener tus ganancias, ahí es el momento en el que tienes que pagar impuestos. Antes no, ya que tú nunca ves los dividendos en tu cuenta, siempre se reinvierten de manera automática. Es por eso que es una excelente opción de inversión si tú quieres invertir en el S&P 500 a largo plazo y no te quieres preocupar nada por el tema de las declaraciones de impuestos y demás. La opción que yo voy a elegir es el SPYL por las comisiones y la sencillez que nos brinda a la hora de pagar los impuestos. Desde que empecé a mencionar este ETF SPYL, muchas personas me preguntaron que si deberían de vender todas sus posiciones en el VO o en el VUA o en cualquier otro ETF que siguiera al S&P 500 y comprar este nuevo SPYL. La respuesta es que no. Si tú llegas a vender, vas a tener que pagar impuestos en ese momento y eso va a hacer que frenes el interés compuesto. Si tú tienes algún otro ETF que siga el S&P 500, ya vimos que las diferencias a largo plazo son mínimas. Lo más recomendable sería seguir manteniendo el ETF que ya tienes y dejarlo trabajar, y ahora las nuevas aportaciones que vayas a hacer mes a mes, hacerlas en estos nuevos ETFs que vayan saliendo que objetivamente sean mejores que los ETFs que ya tenías. Ahora sí, vamos con la última comparación, los ETFs acumulativos y en pesos mexicanos. Créeme que intenté buscar ETFs distributivos y en pesos mexicanos, pero no logré encontrar. Solamente puedo comparar estos ETFs y puede que te lleves una sorpresa cuando veamos la comparación. ¿Cuál es la diferencia entre los ETFs acumulativos en dólares y estos ETFs acumulativos en pesos mexicanos? Estos dos ETFs que vamos a ver a continuación son ETFs que se les llama hedge o cubiertos. Lo que hacen es que además de comprar las acciones que están en la lista del S&P 500, también tienen dentro del ETF contratos de futuros y de forwards. Estos futuros y forwards no son más que acuerdos que se hacen con un banco o una casa de bolsa para comprar o vender cierta cantidad de dólares a un precio determinado. De esta manera, aunque el dólar suba o baje de precio muchísimo en el futuro, tú ya pactaste una determinada cantidad de dólares, con lo tanto mitigas a largo plazo estas fluctuaciones del tipo de cambio. Si quieres aprender más en detalle cómo funcionan los forwards y una explicación muchísimo más en profundidad sobre el ETF IVV peso y una comparación con los ETFs cubiertos y demás, te lo voy a dejar por aquí arriba en una tarjetita o déjame un comentario con la palabra IVV peso y te lo voy a enviar por mensaje privado. Comenzamos con el IVV peso, es un ETF de BlackRock, el cual, como ya te adelantaba, es un ETF hedge, es un ETF cubierto y como bien nos indica su página, todos los rendimientos están expresados en pesos mexicanos. La comisión que tiene este ETF es del 0.49%, bastante más elevada que las que veíamos anteriormente. Y en la sección de posiciones, como ya te adelantaba anteriormente,
Tienen a su hermano mayor, el ETF IVV, que invierte en el S&P 500, lo vimos al inicio del video, y todos estos contratos de forwards. Al invertir en este ETF, estás pagando también de manera indirecta la comisión del IVV, o sea, estarías pagando 0.03% del IVV y después un 0.49% del IVV peso. Y en el caso del rendimiento, vamos a tomar los últimos 5 años, ya que el ETF con el que lo vamos a comparar es de reciente creación, y en los últimos 5 años el IVV peso ha dado un rendimiento del 16.66% año con año. Y su competencia va a ser un ETF de la misma familia, igualmente de iShares de BlackRock. Te estoy hablando del ETF CSPXX. Como podemos ver en su página, es un ETF que está hedge, cubierto en pesos mexicanos y es acumulativo. Y la comisión que nos cobra este ETF es del 0.12%, igualmente más elevada que los ETFs anteriores, pero mucho menor comparado con el IVV peso. Si vamos a la sección de holdings para ver qué tiene el ETF dentro de sí, vemos que este ETF no compra otro ETF, sino que directamente invierte en las acciones. Y si nos vamos a la última página, vamos a ver que el último de sus activos es efectivamente el contrato de futuros. Básicamente es la misma estrategia, invertir en las empresas del S&P 500 y después con un contrato de forward o futuros pactar el precio del dólar para que no te veas afectado por la volatilidad si sube o si baja. Y el rendimiento que ha tenido este ETF en los últimos 5 años es del 19.58%. Aquí sí, si vemos sus gráficas de los últimos 5 años, podemos observar cómo el CSPXX ha crecido mucho más comparado con el IVV peso, y esto es debido a que tiene una comisión mucho menor, 4 veces menor que el IVV peso. Aquí está la comparación de ambos ETFs con sus comisiones, 4 veces más elevada la del IVV peso. Ambos están en pesos mexicanos. El rendimiento de los últimos 5 años ha sido pues bastante mayor el del CSPXX, y al igual que los ETFs acumulativos en dólares, el pago de impuestos es solamente una vez en la vida. En el momento en el que tú decidas vender, ahí es donde tienes que pagar impuestos. Y es por eso que si yo quisiera invertir en un ETF acumulativo en pesos mexicanos, me decidiría por el CSPXX. Todos y cada uno de los ETFs que mencioné en este video los puedes encontrar en la sección de Trading MX o México y SIC en la aplicación de GBM. Ahora sí, el anuncio que les prometí al inicio del video. GBM ha lanzado su primer curso oficial para aprender a invertir en acciones y ETFs paso a paso y desde cero. No necesitas conocimiento previo, no necesitas saber nada para poder inscribirte en este taller. Lo único que necesitas es tener todas las ganas de aprender. Y junto a Juan de Ávila y Lucho Morgar, voy a tener el honor de ser uno de los participantes que va a estar impartiendo una clase en este súper mega taller. Si quieres más información al respecto, te voy a dejar el link directo en la descripción y en el comentario fijado de este video, o si quieres que te lo envíe por mensaje privado, déjame un comentario con la palabra GBM y te voy a enviar todos los detalles. Estoy súper agradecido contigo que me ves, que me sigues y que me apoyas, y con GBM por haber confiado en mí para poder impartir este megacurso. Créeme cuando te digo que cursos allá afuera hay cientos, pero uno que esté respaldado por la casa de bolsa más grande en México, solamente este. Recuerda que toda la información está en la descripción y en el comentario fijado. Si te gustó este contenido, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal, activar la campanita para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Yo soy Kevin y nos vemos en la próxima.